Bien, buenas tardes. Vamos a empezar una sesión más de nuestro curso monográfico sobre la vocación laical. Hoy con un ponente estupendo, un buen amigo, Enrique Belloso, que es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. Él es casado, es padre de 3 hijos, es además director responsable de proyección social del CEU Andalucía y delegado de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Sevilla desde hace nada más y nada menos que 20 años. Ya camino 21. Madre mía. Tres pontificados. 3 diferentes arzobispos lo han consolidado en ese puesto en el que está dando un servicio importante a la Iglesia sevillana y también, como veis, a las iglesias que estamos en la misma provincia eclesiástica con Sevilla y que hoy disfrutamos de su presencia. He tenido la suerte de compartir con Enrique muchos momentos a raíz de nuestra común condición de delegados de apostolado para los laicos, de apostolado seglar, como sabéis se llama de muchas maneras, y la verdad es que siempre me he sentido con Enrique en la presencia de alguien que sabe hacer iglesia, que sabe ir tejiendo esas relaciones que son las que nos hacen al final sentirnos hermanos en una casa común. Además, Enrique es un hombre que vais a poder comprobar enseguida que habla con mucha claridad, que le pone pasión a lo que dice y estoy seguro que de la intervención de hoy vamos a sacar una clara conciencia de cuáles son los desafíos de la doctrina social de la Iglesia para los laicos hoy y una invitación a volcarnos en la construcción de una sociedad más según Cristo, más como Cristo quiere. Así que sin más, Enrique, muchas gracias por estar con nosotros y adelante, ahí tienes la palabra. Pues muchas gracias, Juan Diego, buen amigo, que desde que tú llegaste aquí hace ya ¿cuánto? 4 años, pues rápidamente conectamos y bueno, formamos parte de la misma provincia eclesiástica. Tenemos como compañero al delegado de Córdoba, al de Jerez, al de Cádiz, Tenerife, Canarias, ¿no? Y Sevilla. Bueno, yo primero un saludo cariñoso a vuestro obispo. Vuestro obispo sabéis que también fue auxiliar de Sevilla y con él tenemos una relación muy buena, fraternal y de mucho cariño. Y luego a Juan Diego decirle que levantáramos muchas expectativas, que yo lo voy a pasar aquí un rato en familia, ¿vale? Vamos a intentar decir algunas cosas. Lo primero, yo me preguntaría en estos desafíos de la doctrina social de la Iglesia hoy, como 4 conceptos, 4 ideas muy sencillitas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y con quién? 4 preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Y por qué? Y de eso tenemos que irnos al principio. Yo, perdonadme, pero lo hago muchas veces, ¿no? Cuando comienzo una intervención, siempre me voy a lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Nosotros, ¿por qué estamos aquí? Si yo os lo preguntara, no lo vamos a hacer porque si no luego el diálogo esto se alarga. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, pues porque alguien nos concibió, nosotros creemos que la intervención ahí de Dios ha sido sustancial, nos bautizaron. Ahora sabéis que se está remarcando mucho el tema de la vocación bautismal, es decir, el sentirnos bautizados, por lo tanto, hijos de Dios desde el principio, con todo. Eso es muy importante, eso se ha puesto, sabéis que ha habido un congreso y parece que como que estamos haciendo cositas, ¿no? Pero son cosas profundas, no son, ¿eh? El tema, subrayar el tema de la vocación laical, porque en la vocación, perdón, la vocación bautismal, porque en el bautismo se nos da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Mm? Nosotros, si nosotros somos cristianos, lo somos porque Cristo se encarnó y murió y resucitó por nosotros. Querigma. Bueno, pues es fundamental que nosotros conozcamos a Dios tal cual es, al Dios uno y trino. Yo muchas veces me pregunto, ¿cómo puede la gente vivir su fe con unos conocimientos tan básicos? Pues la vive y muchas veces más profunda que nosotros mismos, porque tienen una relación directa con Dios. Yo recuerdo unos cursillos de cristiandad que fui hace ya años, insistieron para que fuera, no sé si hay alguien de cursillos, pero fui al cursillo y, bueno,
bien, más o menos te esperas lo que hay y tal, pero para mí fue como un cambio profundo. Una señora que había allí mayor, que ya ha fallecido, con una fe, con un amor a flor de piel de todo lo que significa la vida de fe, y que nos daba una vuelta a todos, nos dio una vuelta a todos, ¿no? Y eso fue como, lo saco muchas veces a colación porque para mí fue un antes y un después en mi vida espiritual. Porque esa persona que tenía una vida sencilla, unos conocimientos sencillos, tenía lo más importante, tenía a Dios en su corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros estamos bautizados y si queremos ser de verdad cristianos, tenemos que tener a Dios en nuestro corazón. Y no hay más. Es decir, ¿para qué? ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios nos ha creado, nos ha llamado y nos convoca. ¿Para qué? Pues ya sabéis para qué. Es para vivirlo uno y darlo a los demás. Estoy en el principio del principio, ¿eh? No he entrado todavía. Pero digo para lo esencial, que veamos lo esencial. ¿Cómo? Pues bueno, pues el que sea muy inteligente, pues poniendo su inteligencia al servicio de la fe. El que sea una persona que esté en su casa o esté enfermo, o esté cada uno en la realidad en la que esté, que luego lo haremos que se puede cambiar, pues tiene que darlo todo. Acordaos aquello de las misiones, ¿no? Unos van a las misiones, otros piden por los misioneros, otros ponen su vida, su sacrificio y su oración. Formamos parte de un cuerpo místico que tienen. ¿Con quién? Con todos. Esto es un pueblo de elegidos, pero es un pueblo que no, lo veníamos comentando antes, que no es un sindicato de cuatro, que nosotros estamos aquí, los que estemos y los que están en las redes, pues estupendo, pero desde que yo entré en Huelva, a Huelva, ¿cuánta gente vive en esas casas? ¿Cuánta gente se relaciona con nosotros todos los días? Pues esto es para todos, ¿vale? Esto como frontispicio de mi intervención. Vamos a dar un salto. Nosotros venimos a hablar de la cuestión social. ¿Qué es la cuestión social? ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Si yo os preguntara a vosotros, pues alguno diría, uff, eso yo recuerdo que hay un compendio de doctrina social de la Iglesia que pesa 1 kilo. Es de 2005, además. ¿Vale? Pero bueno, la doctrina social de la Iglesia es algo vivo. Vivo. Esa es una idea que ya quiero que la marquéis. Es algo vivo. La doctrina social de la Iglesia no es algo vivo. Es algo que va cambiando, transformándose, caminando. O sea, no es algo estático. Ahora veremos algunas cosas. A ver, si alguien ha estudiado aquí un poquito más, pues sabrá que en el año 1891 todo el tema de la cuestión social, capital y el trabajo, toda la problemática inmensa que había y que sigue habiendo, pues suscitó en la Iglesia un paso adelante del Papa León XIII y él publicó una encíclica que fue un antes y un después y el comienzo, la génesis de lo que se llamó la cuestión social y lo que ya el Papa Pío XI en 1931 creo, pues ya señaló como doctrina social de la Iglesia. Es decir, fijaros que pasaron muchos años entre el 91 y el 31, ¿vale? Las cosas en la Iglesia sabéis que van despacio. Bueno, últimamente van más rápidas, como veremos hoy. Pero la realidad es que este concepto de doctrina social de la Iglesia, que ya estaba en germen en la cuestión social de Rerum Novarum, se concreta en 40 años, creo que es, del Papa Pío XI, ya como doctrina social de la Iglesia. Algo vivo y que se va transformando. Yo creo que esa es una de las ideas que quiero que se os quede. Primero, que siempre al inicio está Dios. No nos podemos olvidar. Segundo, que la doctrina social de la Iglesia es algo vivo, abierto, en transformación, en cambio. Y que en esa realidad de doctrina social de la Iglesia, el principal autor es el Espíritu Santo, el amor trinitario. Es la fuerza de la doctrina social de la Iglesia. Y por tanto, de los cristianos, de los católicos, el Espíritu Santo. Sabéis que la doctrina social de la Iglesia es algo como marginal. Si ponemos en un ranking las homilías, las catequesis, las formaciones que se dan, el tema de doctrina social, pues no hablo de que se hable de formación en doctrina social, sino temas relacionados con la doctrina social, muy poco. Sale muy poco. Con la importancia que tiene, porque la doctrina social es nuestra vida, la fe puesta en vida, en acto. ¿Vale?
Y aquí la doctrina social ha ido introduciendo a lo largo de los años un concepto que es magnífico y que nos puede servir para todo, para la vida espiritual, para la vida profesional, para la vida personal, para todo. Pasar del yo al nosotros. Eso lo habréis escuchado ya. Pasar del yo al nosotros. Y fijaros que no es algo solo relacionado con la vida profesional o política o social, sino también personal, también familiar, también pasar del yo al nosotros. Pablo VI, San Pablo VI, un papa grande, lo dijo muy claro en sus encíclicas, si luego nos da tiempo, si no, pues ya la veis en cualquier página web. Eso no me preocupa que nos vayamos con algunas ideas. Lo dijo muy claro. La Iglesia es signo de la salvación cristiana para todos los hombres, para todas las personas, y para todo el hombre, para todas las personas. Es decir, tiene una visión integral. Esa es también una realidad que muchas veces se nos escapa. No, el Evangelio, ¿vale? La dimensión social del Evangelio, si alguien va apuntando las veces que digo dimensión social del Evangelio, se lo agradecería, para ver cuántas veces las digo, pero porque es otra de las ideas que quiero que se os quede. La dimensión social del Evangelio, la transformación de la vida personal de las personas que tienen relación con el Evangelio, es para todos y para toda su realidad familiar, humana, profesional, de desarrollo. ¿Vale? Y fijaros, tal cual avanzan los tiempos, y pararos un poco a pensar eso. Realmente la religión, vamos a ampliar el foco de religión, todas las religiones, la religión, la visión trascendente, la espiritualidad, etc. Cuando aplica el zoom a nivel de fe católica, al final, y en cierto parecido, lo ha dicho el Papa varias veces, ¿qué tiene que ver con otras religiones? Pues tiene que ver que es la religión o la fe es la primera salvaguardia de la trascendencia de la vida humana. Es decir, subrayamos la dignidad de la persona humana. Fijaros lo importantísimo que es esto. Esta es otra de las cosas que la doctrina social de la Iglesia activa, promueve, concreta, establece la dignidad de la persona humana. Luego veremos algunas amenazas a esa dignidad, que ya no es solo la dignidad a nivel de género, de económica, social. Hay muchas más cosas y que además estamos en peligro. Ya he dicho que la doctrina social de la Iglesia no es algo cerrado, orgánico, no, es algo muy abierto. ¿Vale? ¿Y sabéis dónde creo yo que está el principal compendio de la doctrina social de la Iglesia? Si yo lo pregunto ahora, ¿cuál es el principal compendio de la compendio? Sabéis que es reunión de conocimiento de la doctrina social de la Iglesia. Yo os preguntara a cualquiera. Vamos, creo que me lo vais a decir, el Evangelio. Sí. No podemos separar lo espiritual, religioso, pastoral de su arraigo en el mundo. No es porque el Señor nunca lo separó. Va unido. Eso volveré después a decirlo. Es decir, la vida espiritual, si no tiene una correspondencia con la vida personal, la vida profesional, la vida social, se queda fuera. Se queda fuera. Por tanto, la dimensión social, segunda vez que lo digo, del Evangelio es clave que la tengamos clara. Dimensión social del Evangelio. Bueno, ¿cuáles serían las vías cognitivas de la doctrina social de la Iglesia? Y voy a lanzar algunas ideas, 4 o 5. Primero, debe haber un diálogo, y subrayo lo de cordial. Cordial con todos los saberes. No podemos estar en nuestra burbuja, tenemos que estar como muy en contacto con todos los saberes. ¿Esto qué hace? ¿Qué se necesita? Primero, que haya gente de la que se sienta cristiano, que tiene
que estar muy bien formada para poder contrastar con eso, no se nos olvide eso. Es expresión del misterio y del ministerio de la enseñanza de la Iglesia, es decir, la Iglesia y el Papa Francisco lo ha hecho, y también Benedicto lo hizo, y Juan Pablo II, y Pablo VI, y en todos estos últimos papas, está como muy presente, ¿vale? Y tenemos que caminar hacia una sociedad que reconcilia justicia y amor. No podemos vivir sin justicia. Y la justicia no se tiene que someter a la ley humana. Es la ley la que la justicia tiene que respetar, pero una ley que sea a favor del hombre. Es un tema complejo, ¿eh? Pero una ley que sea a favor del hombre, ¿vale? Pero bueno, ahí lo dejo. ¿Cuál es la finalidad de la doctrina social de la Iglesia? Pues una finalidad de carácter religioso y moral. Son esos dos conceptos los que nos dan un poco las pistas. Vamos a seguir aterrizando. Actualizar y renovar la doctrina social de la Iglesia. Nuevos tiempos, nuevos retos. En el siglo IV, Gregorio de Nisa, sabéis, yo no sé a vosotros si os gustan o no os gustan mucho los padres de la Iglesia, pero los padres de la Iglesia hay que leerlos porque no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, las mismas cosas, los mismos problemas, circunstancias, etcétera, en su nivel, forma y manera, ellos lo vivieron, ¿no? Pues los padres de la Iglesia, entre ellos Gregorio de Nisa, habla de ir de comienzo en comienzo, mediante comienzos que no tienen fin. Es decir, Iglesia siempre reformada, la Iglesia siempre en camino, la Iglesia siempre en transformación. Si no, preguntarles a vuestros tatarabuelos. Si estuvieran aquí con nosotros, dirían, unas charlas, dándola a uno que no es sacerdote, aquí unos conectados. Es decir, esto no tiene nada que ver con muchas cosas con cómo se organizaba todo antes, ¿no? Bueno, pues ir de comienzo en comienzo mediante comienzos que no tienen fin. Esto decía San Gregorio de Niza en el siglo IV, ¿vale? ¿Esto qué significa? Ir de comienzo en comienzo, un comienzo que no tiene... Que al final nosotros tenemos que recorrer procesos, caminos, y que no tenemos que tener miedo en emprender nuevos caminos. No hay que tener miedos, hay que discernir, ser prudente y mirar qué pide el Señor de nosotros, pero no tenerle miedo. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde podríamos estar aquí un rato hablando de eso. ¿Qué iglesia imagina Francisco? No sé si os gusta o no el Papa, ¿no? Ahora de momento lo que toca es rezar por él para que cuando sea salga del hospital. Pero, ¿qué iglesia imagina Francisco? Pues en Evangelio Gaudium, que sabéis que fue su carta programática, dice, sueño con una acción misionera capaz de transformarlo todo. Es decir, tenemos que poner en nuestra vida toda la carne en el asador. Tenemos que darlo todo. Por ahí va un poco, va a ir el hilo conductor de mi charla. Hay que darlo todo y todo hasta el final, sin reservarse nada. Hay que llegar a todos. Nuestra iglesia tiene que ser una iglesia abierta a todos. Todo esto tiene muchas dificultades, ¿eh? O sea, vamos a ver, yo estoy poniendo las bases. Ahora veremos más cosas. Tenemos que acoger a todos. Acoger no significa pasa y ya veremos, no, no. Acoger es con el corazón. Y tenemos que dialogar con todos. Pero para dialogar hay una premisa. Tenemos que tener muy clara cuál es nuestra identidad. Porque si no tenemos clara cuál es nuestra identidad, ¿de qué vamos a dialogar? ¿Vale? Eso es importantísimo. Mirad, la Constitución Pastoral del Vaticano II, hace ya más de 60 años de esto, los padres en ella, los padres conciliares, quisieron indicar cómo debemos permanecer, cómo debe permanentemente la Iglesia estar en una actitud de discernimiento. Un discernimiento a fondo con los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio. Por lo tanto, no estamos estáticos. Iros quedaros con la idea.
en la dimensión social del Evangelio. El Evangelio no es estático, va no cambiando, no es que en una época pensemos, se cree en una cosa y después en otra, no, 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 sino que esa misma realidad puesta en hoy, esa misma realidad que plantea el Evangelio puesta en hoy, es distinta a la de hace 100 años, 150 años, y lo será más adelante. Bueno, ¿cómo podemos responder? Y ahora voy a poner un poquito de sombra, ¿no? No ha salido el sol, hoy está lloviendo, me parece, gracias a Dios. Hoy no pasa nada, no vamos a ser tampoco gallegos porque estemos 3 meses, ¿eh? Y si somos gallegos, oye, bendito Dios, llevan mucho tiempo y son felices. Bueno, pues responder a los problemas planteados vamos a decir unas cuantas. La globalización, las migraciones, el recrudecimiento del racismo, la intensificación de la violencia social, la precariedad de la vivienda, el aumento de la pobreza, el estado de la creación y otros aspectos como la emergencia sanitaria, la emergencia educativa, la necesidad de un liderazgo sin matices ideológicos políticos, de un liderazgo político capaz de orientar opciones comunes hacia el bien común. Al final, necesitamos políticos que nos ayudan a vivir en paz. Ahora no es el mejor momento para hablar de eso, pero que nos ayudan a vivir en paz. Ahora, vivimos en tiempos diferentes de vuestros tatarabuelos, de nuestros tatarabuelos, con problemas diversos y distintos. Y hay un refrán, ¿no?, que lo recuerda mucho, pues cada día tiene su afán. Nosotros vivimos en este momento y tenemos que emplearnos en este momento. ¿Eso qué significa? Que nosotros somos los principales actores de esta doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo? Pues cada uno verá. Es que yo ya no puedo más porque estoy en catequesis y tal. Oiga, que no, que esto de doctrina social de la Iglesia no es ad intra, es ad extra, que es otra idea que os quiero que la veáis. Es decir, la doctrina social de la Iglesia es para desarrollar el Evangelio en el mundo. ¿Vale? A ver, os voy a leer un parrafito que es del cardenal Shelby, que es el prefecto del dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Y que ya con esto podríamos tener aquí un debate magnífico, ¿eh? Dice aquí, no se puede contrarrestar el clericalismo si al mismo tiempo no se permite que surja un laicado responsable y fiable. La cuestión no es quitar al cura para poner al laico, ¿no? A ver qué laico. Y por supuesto nunca quitar a nadie. En todo caso, sumar. En este sentido, está en juego el futuro del anuncio evangélico. Y ahora baja ya a temas, dice, la crisis de autoridad de la Iglesia, de hecho, se refleja en la inmediata y consiguiente desconfianza de las nuevas generaciones, de nuestras sociedades más, entre comillas, civilizadas, hacia una institución, la Iglesia, que se presenta, y lo dice él, esclerótica e inflexible, fuertemente clerical y anclada en un formalismo obsoleto. No lo digo yo, lo dice él. Si lo dice él, que es el prefecto de un dicasterio de la Santa Sede, podremos estar más o menos de acuerdo, pero alguna idea tendrá. Y lo repito, una institución que se presenta esclerótica. ¿Sabéis lo que significa la esclerosis, no? Es decir, atascada en su conexión. Inflexible, y con un código de derecho canónico y con una realidad que a mucha gente fuertemente clerical. Clerical que no significa que sea, hay muchos laicos, eso lo sabéis, ¿no? Muy clericalizados. Yo muchas veces me pregunto, de examen de conciencia, ¿estaré yo clericalizado también? Clericalizado no porque esté en contra del clero, sino en ese concepto un poquito más, una visión más profunda. Anclada en un formalismo obsoleto. Estas reuniones a lo mejor sirven 5 años, pero dentro de 6 no sirven, hay que hacer otra cosa. No sé si me estoy explicando. Y en las parroquias, pues igual. Y en los centros de colegios religiosos, pues igual. Y en otros sitios, pues igual. Es que nos cuesta, nos da miedo. Bueno, pues hay que dar pasos. Hay que ser valiente. Oye, valiente, ¿sabéis lo que dice el Señor? Sencillos como paloma y astutos como serpientes. Y que lo hagan los mejores. Yo soy a lo mejor muy torpe, pero busco a 4 que lo hagan mejor que yo. Y los acompaño. ¿Vale? Les doy la confianza, el apoyo, lo que sea. A ver, voy a nombrar una palabra que algunos odian en la Iglesia. Quizás porque se ha
como toqueteado mucho, ¿no? Pero que a mí, por la experiencia que yo he vivido, es una palabra sanadora y que nos da una visión hacia adelante que el Espíritu Santo es el que la impulsa. Sinodalidad y realidad social. Esto de caminar juntos. No sé si os suena o no. Sabéis que detractores, en fin, mucha gente que está diciendo, bueno, sí, bueno, lo que ya sabéis, no voy yo porque se está grabando y no quiero decir cosas, pero las entendéis todos. A ver, yo he vivido el sínodo, todo, a nivel, yo he sido uno de los responsables de Diocesana en Sevilla, han participado 15.000 personas, 500 y pico de grupos, ha habido momentos de subida, de bajada y tal, pero os puedo asegurar que las respuestas que se han dado, que están todas además archivadas y no para una tesis doctoral, o para un estudio profundo, está muy en línea con lo que ha dicho España y muy en línea con lo que se ha dicho a nivel del mundo. Es decir, que pucherazo en los documentos no ha habido, por lo menos en lo que tiene que ver con la línea que yo he visto en Sevilla, España. ¿Vale? Como yo lo he vivido. Por lo tanto, incluso podría decir que con más dureza se han planteado algunos temas. El tema del sínodo, como yo lo he vivido, es un camino luminoso, que además sabéis que el Papa el sábado pasado, si no lo sabéis os lo digo, ha determinado que el sínodo pues sea como el Evangelio de esta semana, de este domingo. ¿Os acordáis del Evangelio de este domingo? Había que subir a un monte, allí el Señor se manifestaba, pero luego había que bajar. Pues igual, el sínodo nos hemos escuchado, nos hemos trabajado, hemos subido, hemos contemplado a los hermanos hablando del Señor y el Señor hablando de los hermanos, y ahora hay que concretar, hay que bajar del monte. Tenemos que bajar del monte. En el monte no se puede estar. No sé si me estoy explicando. En el monte hay que bajar. ¿Qué ocurre? Pues que bajar es duro, pero hay que hacerlo. Igual de duro subir, ¿eh? Pero hay que hacerlo porque aplicar, hay que aplicar lo que se dice, porque si no pasamos páginas parece que siempre estamos empezando de nuevo. Y hay un montón de gente que está encantada, porque a lo mejor todavía no se han convertido. Nos ha convertido a que la iglesia no somos nosotros, que es nosotros con el Espíritu Santo, que es el verdadero actor de la iglesia. Y el que no crea en eso, pues que se vaya a otra familia. Yo no quiero que se vaya nadie, ¿eh? Pero que se vaya a otra familia. A ver, cuando se habla de conversión personal y conversión pastoral, aquí hay mucha tralla debajo de esto. Conversión personal, sabéis lo que es, no voy a entretener. Y conversión pastoral es muy difícil, porque la conversión personal, cuando tú te conviertes y te vas convirtiendo a lo largo de tu vida, vas dejando muchas cosas atrás que te cuestan mucho dejar y vas cogiendo otras que en algún momento pueden ser tabor o cruz. Pero necesita un gran esfuerzo por tu parte. También dejarte que el Señor te dé la gracia, pero mucho esfuerzo. Pero la conversión pastoral es muy difícil, porque ya no depende solo de mí, sino de mí, de mi comunidad, de mi parroquia, de mi diócesis, de mi... Hay que cambiar las estructuras, lo que nos parece eterno no lo es, y tenemos que ser prudentes y valientes, que no es fácil. ¿Eh? Que no es fácil. He dicho muchas cosas sin decir nada, ¿eh? Pero si alguno ha cogido... Si la evangelización debe promover una ya ineludible conversión pastoral, de igual modo debe estimular la búsqueda de una sociedad más justa, equitativa y fraterna. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Evangelio nos dice que igual que nosotros nos tenemos que convertir, tenemos que llevar esa conversión al mundo. Hay que concretarlo. Ese concretar no es nada fácil. No es nada fácil. Y el que diga lo contrario no dice la verdad. Bien es verdad que la secularización galopante muestra su rostro nihilista y ateo, a menudo bajo la apariencia de una cínica promesa de crecimiento económico. La gente que cuando está deprimida, ¿a dónde vamos a comprar? Vamos, que es una buena terapia, el que puede. O cuando
Oye, pero el mercado no es Dios. El mercado no es la divinidad. La divinidad, esa divinidad es una divinidad que se deshace. Yo he puesto aquí una nota que dice, el mercado no nos salvará, ¿vale? Pero ahora os voy a decir una cosa simpática que os vais a reír. Ni nuestros trasteros nos salvarán, ni las cosas que hay en nuestros trasteros olvidadas, ni nuestras casas, nuestras cosas, nuestra ropa, nuestra estampita, nuestros recuerdos. Nada de eso nos salvará. Nos salvará el Señor. La adhesión al Señor. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nada que llevamos puesto es nosotros. Y nosotros tenemos que ir a lo esencial. Lo esencial es la dimensión social del Evangelio, que transforma nuestra vida y transforma y tiene que transformar nuestro entorno. Eso es imposible, porque yo soy pecador. Sí, tú eres pecador y te levantas. Oye, es que en mi trabajo no puedo hacer nada. Mira qué puedes hacer. En el grupo de amigos no puedo hacer nada. En el mundo de la parroquia no puedo hacer nada. En mi club social, en mi comunidad de vecinos, Eso es la doctrina social de la Iglesia, ¿eh? La doctrina social de la Iglesia no es hacer una gran fundación. No, 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 no. A la que están llamados cada uno de vosotros es a transformar lo que cada uno tenga, lo del vecino de la escalera. Y es que esa es la mejor prueba de si uno es cristiano o no. Y ahí lo dejo, ¿vale? O del cuñado que no queremos hablar con él, o tantas cosas que hay, ¿vale? En el concilio, en Apostólica Actuositatem, sabéis que es el decreto que se aprobó para el laicao y que, bueno, luego ha dado frutos en muchos documentos. eh, Dice, los laicos que tomen como obligación suya la restauración del orden temporal. Esto hace 60 años, el lenguaje es menos, pero ya estaba en el concilio esto, no estamos descubriendo nada nuevo. Obren directamente y en forma concreta en dicho orden. Es decir, oigan, pues usted se en camino, hágalo. Usted lo puede hacer. Creo que os habrán hablado ya alguna vez en estas charlas, seguramente en estas conferencias. Y ojo, no lo hagan solo. Cooperen con otros ciudadanos y busquen en todo el reino de Dios. Es decir, si no hacemos más cosas, ¿por qué no tenemos tiempo, ganas o el Señor no nos ilumina? Pero la Iglesia no nos coarta. No estoy hablando de la realidad social que tengamos cada uno, sino la Iglesia, que es madre y es universal. Esta referencia a la ciudadanía de Apostólica Actuositatem a mí me parece fundamental. ¿Por qué? Porque en este contexto en el que los valores evangélicos deben estar en diálogos, es en este contexto en el que esos valores tienen que entrar en el diálogo. ¿Y en diálogo con quién? Pues con el tejido social que nos rodea. Cada uno que se mira a sí mismo y vea hasta dónde puede llegar en el pueblo, en la parroquia, en la asociación de no sé qué, no sé cuánto. O si hay gente que tiene cosas parecidas y las pone en marcha. Acordaos todo el boom cooperativo que tuvo Huelva en su momento, cooperativas católicas, acordaos de eso, del principio del siglo pasado. Solo hizo gente concreta y algunas todavía viven. Cooperativa católica de no sé qué del vino o de no sé cuánto. Es que hay que hacer cosas. Que no consiste solo en reunirnos para formar la catequesis, darle la no sé qué, los niños de primera comunión, que sí. Y oye, y que esto de la vida de fe no es de un ratito, que esto es todos los hombres y todo el hombre, es decir, siempre. ¿Es que eso significa que no podemos salir de fiesta? Sí, pero hay que tener claro que aquí no, que esto no es una cosita de una mochila que me la quito y me la pongo. Pasa muchas veces cuando se toma estado de vida, en el celibato, cuando se casa. No, ahora sí soy célibe, mañana no. O ahora estoy casado, mañana no estoy casado, ¿no? Es que eso tiene que ser para siempre. El para siempre ese, creo que hay aquí seminaristas, no es tan fácil, ¿vale? Pero tampoco para los casados, ¿vale? Seguimos. Ah, no sé cómo voy de tiempo. Me quedan 20 minutos. Vamos a ver.
voy a avanzar un poquito, porque si no, no llego. A ver, Francisco os decía que ha sido el principal impulsor del sínodo. Ya digo que el sínodo, depende de que cada uno lo haya vivido, pues que tiene detractores, luego se manipula siempre un poquito de historia humana, pero la realidad es que hemos subido al monte, hemos estado en el monte y ahora nos toca bajar del monte. Y el Papa ha convocado para octubre del 2028, no sé si os ha llegado ya o no, una asamblea sinodal de toda la Iglesia Universal. ¿Mm? Lo ha convocado estando malito en el hospital. O sea que el hombre trabaja incluso estando mal. ¿Vale? Bien, esta asamblea sinodal va a tener todo un proceso de trabajo concreto para aterrizar muchos de los temas que se han tratado en el sínodo. Porque yo todavía me sorprendo. Eso significa que todavía tengo capacidad de crecimiento. Oiga, que no, que es que esto no es algo que ya ha pasado y se acabó. Esto es algo que ha pasado, que lo hemos vivido y hay que ponerlo en práctica. Y nos cuesta todo, ¿eh? Me cuesta a la curia pontificia, a las conferencias episcopales, a los obispos, a los delegados diocesanos, a los párrocos, nos cuesta todo. Pero si os digo que yo, como yo lo veo, y lo digo aquí públicamente, creo que es un proceso irreversible. Irreversible, porque se han puesto sobre la mesa criterios evangélicos. Al ponerse sobre la mesa criterios evangélicos, es muy difícil que el proceso se vuelva atrás. Y seguramente me está escuchando gente que no estará de acuerdo, ¿vale? Quizás, yo lo digo sin ningún perfil ideológico, quizás porque muchos de los que están de acuerdo o muy en desacuerdo anteponen una visión ideológica de la fe. Y no quiero entrar ahí, pero creo que es importante subrayar. Bueno, pues el frontispicio, es decir, el punto 151 del documento final del sínodo de octubre del año 24, que no sé si sabéis que fue asumido como magisterio por el Santo Padre sin necesidad de él hacer una nueva exhortación post-sinodal, que es lo que suele hacer hasta ahora. Los sínodos se acababan en octubre y en junio, en Pentecostés, el Papa sacaba una exhortación post-sinodal. No, aquí el Papa asumió desde el principio, porque estaba en el ajo, el tema este. Bueno, pues el 151, en este tema nuestro, porque no me voy a ir por la rama, dice, los temas de la doctrina social de la Iglesia, y luego los va desarrollando. El compromiso por la paz, la justicia, el cuidado de la casa común, el diálogo intercultural, interreligioso, también deben ser difundidos en el pueblo de Dios, para que la acción de los discípulos misioneros, es decir, como ahora vemos como lo que somos los laicos, discípulos en misión, incida en la construcción de un mundo más justo y fraterno. El compromiso por la defensa de la vida y los derechos de la persona, por el orden justo de la sociedad, por la dignidad del trabajo, por una economía justa y solidaria, por una ecología integral, forman parte de la misión evangelizadora que la Iglesia está llamada a vivir. Es decir, esto de la doctrina social de la Iglesia es la dimensión social del Evangelio. No hay una parte y luego lo social. No, no. Todo va unido. Esto ha costado, llegar a este punto. Todo va unido. Y luego la Secretaría del Sínodo, yo creo que lo ha dicho ya, el sábado pasado publicó pues este primer documento sobre la Asamblea Sinodal. Y ya hay mucha gente nerviosa, porque claro, más trabajo no. Pero la realidad, y si se lee bien la carta, que yo os invito a que la leáis, lo que se está diciendo es que tenemos que bajar del monte y ponernos a trabajar. No pasar páginas, sino bajar del monte después de haber contemplado el documento y saber qué es lo que la Iglesia, el Espíritu nos dice, ponernos a trabajar y evaluar hasta dónde hemos llegado y hasta dónde vamos a ir. ¿Esto será posible? Pues no lo sé. ¿Se van a dar pasos? Sí. ¿Habrá iglesia? ¿La iglesia irá en 5 velocidades distintas dependiendo de los continentes, de las iglesias, de las parroquias, de los seminaristas, de los curas, de los laicos? Pues mire usted, no lo sé. Pero la realidad es que vamos hacia un proceso. Estamos hablando del Concilio Vaticano II que sucedió hace 60 años
Y muchas de las cosas del Vaticano II no se han aplicado. Nosotros en la Iglesia española, quiero contároslo también, hemos vivido, y tú lo has vivido en parte, un proceso importante que está absolutamente conectado y en paralelo con todo esto, que es, no sé si aquí fue alguien al Congreso de Laicos del año 2020, luego ha habido un encuentro de pensamiento de primer anuncio, un congreso vocacional, y lo siguiente va a ser el encuentro de presencia en la vida pública, año 2027, y todo un montón de actividad e historia que va a haber. Todo esto no es que vaya por libre, todo esto va conectado con esto, porque al final lo importante aquí es que vamos y estamos trabajando en una transformación que no es nuestra, que está en el Evangelio y quien la suscita es el Espíritu Santo. Yo lo digo convencido, ¿eh? Y yo teóricamente debería estar ya desganado porque llevo 20 y tantos años de delegado diocesano, toda la vida no sé qué, y sabéis que las estructuras y las historias te consumen mucho. Pero yo os voy a decir que cada día, él lo sabe además, cada día más ilusionado y cada día con más ganas de entregarme al Señor. Teniendo en cuenta que tengo una familia, una vida, ¿vale? Pero bueno, eso es un signo, ¿no? Entonces, saber que todo esto no son muchas cosas distintas, sino que es la acción del Espíritu Santo en la Iglesia mundial y en la Iglesia española. Y el que dude de eso, pues que ya él lo vea ante el Señor, se vea ante el Señor. Porque, insisto, no podemos ideologizar ni de un lado ni de otro nuestra fe. Y uno de los problemas más graves que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad es la polarización. Una polarización muy fuerte, donde el diálogo no está en el programa. No dialogamos, nos enfrentamos. El Papa nos da 4 ideas fundamentales que nos sirven mucho y bien en nuestro camino. Son 4 ideas, para mí, a mí me han servido a nivel profesional incluso, ¿eh? Y veis que son muy lógicas. Podían ser de cualquier escuela de negocio, que son 4. La habréis escuchado porque están en Evangelio Gaudium todo. Gaudium. El tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto. Lo tenéis todo ahí, en la documentación. La realidad es más importante que la idea y el todo es superior a la parte. 4. ¿No? Voy a ser muy sintético. El tiempo es superior al espacio. Oiga, que aquí lo importante es el proceso. Lo importante es empezar a trabajar con paciencia. Y el Papa subrayó un tema en una carta que le envió en el año 16 al presidente por entonces del Consejo Pontificio de América Latina, que ya la dijo aquí en este documento de Evangelio Gaudium, pero que como hay tanta riqueza, pues quedó como olvidada. Que es el tema siguiente. Hay que estar, y esto a mí me ha servido también para mi tema profesional. Hay que estar más en generar procesos que en ocupar espacios de poder. Hay que estar más en generar procesos, es decir, hacer cosas con la gente, que en generar, que en ocupar espacios de poder. ¿Qué es lo que hacemos? Ocupamos nuestro espacio, ahí nos hacemos fuertes y ahí nos morimos. O matamos a los demás. ¿Vale? El Papa dice, no, lo nuestro es generar proceso. La palabra proceso suena rara, pero aplicar lo que queréis. Abrir un camino de vida. Lo nuestro es abrir caminos de vida. Lo nuestro no es construir torres de marfil. Eso aplicarlo en la vida profesional, en la vida laboral, en la vida pastoral. Ahora es más fácil reunir los ladrillos y construirte una torre o coger una finca y hacerle un vallado que estar relacionándote con los demás, entendiendo a los demás, dialogando con los demás, porque claro, eso quema mucho. Pero nosotros aquí para qué estamos, sino para quemarlo. Entendedme, ¿no? Bueno, el tiempo es superior al espacio. Es más importante que las cosas vayan adelante en un proceso que yo ocupar una parcela de poder
porque pasado mañana ya no estaré. El proceso seguirá, pero la parcela de poder mía crecerán los aramagos. Hemos ido, por ejemplo, ahora a la capilla. Allí estaban enterrados, yo no sabía que estaban aquí, don Rafael González Moralejo y don Ignacio Noguera. Bueno, pues ellos hicieron su obra, echaron su tiempo, bueno, y aquí está. Mañana, sabe Dios esto en qué acabará. Bueno, pues ellos seguirán aquí o se lo llevarán a otro sitio, pero lo que ellos iniciaron, esta diócesis, esta vida, lo que ellos entregaron, eso sigue con sus luces y sus sombras. Entonces, abrir caminos, ¿eh? Eso es fundamental para mí, ¿eh? La unidad prevalece sobre el conflicto. Esto yo creo que me entendéis perfectamente. No podemos ignorar el conflicto, ni siquiera disimularlo. Cuando hay un problema, hay un problema. No se puede tapar. Eso lo sabéis todos. Alguien tiene una herida, o la herida se saja, se limpia desde dentro, o la herida no se limpia. Hay que zajar. Y cuando estamos solo en el conflicto, que es una teoría muy conflicto por conflicto, y tenemos ideas, pensar en los populismos de uno u otro lado, cuando estamos instalados en el conflicto, en una coyuntura, se pierde el sentido de la realidad y se pierde el sentido común. A ver, hay como tres momentos en el conflicto, como tres. Primero, hay gente que ante un conflicto dice esto no va conmigo, yo no quiero saber nada, yo vivo mi vida, tendrá mis consecuencias, pero a mí me da igual. Otros quedan prisioneros en el conflicto. Mucha gente no es capaz de salir del conflicto y está amargado. Y tercero, que es un poco la postura que el Papa ha cogido cuando ha tenido problemas, sobre todo con sus hermanos cardenales. Lo mejor es aceptar y sufrir el conflicto y resolverlo en la medida de lo posible y transformarlo en el eslabón, en el camino de una nueva realidad, de un nuevo proceso. Es decir, esto que era algo negativo, lo decía también Juan Pablo II, transformar el mal en bien. ¿Eso es fácil? No. Pero nosotros, ¿qué somos? Los que nos quedamos como los conejos, con la luz, prisioneros en el conflicto y se nos va la inteligencia, lo ignoramos, pasamos y ya Dios dirá, o cogemos el toro por los cuernos y decimos, venga, vamos a arreglar. Claro, todo esto, perdonadme, con mucha prudencia, mucha mesura, mucho discernimiento, no actuemos locamente, ¿no? Hemos dicho, el primero, el tiempo es superior al espacio, el segundo, la unidad prevalece sobre el conflicto, porque al final el conflicto, cuando se trata de resolver, lo que genera siempre es unidad. Es verdad que luego hay gente que es irreductible y que no se va a bajar de su posición y va a estar siempre en el conflicto, va a quedar prisionera. Y esa gente que queda prisionera, los tenemos que amar, los tenemos que querer, pero no pueden ser impedimentos para seguir adelante. La realidad es más importante que la idea. Uy, una idea magnífica. Oiga, la realidad es, y la idea se elabora. La realidad es que la realidad es. Me pasa esto. No, es que lo conveniente es que se. No, no, oiga. Lo real. Porque una idea desconectada de la realidad origina idealismos y muchos nominalismos ineficaces que no convocan, cuando no degeneran y degeneran en totalitarismo. ¿O ustedes creéis que detrás del fascismo y de todos estos ismos no había un poco de esto? De sustituir al Dios eterno de la vida por una idea. El todo es superior a la parte. No, es que a mí me parece que esto es... Oiga, sí, lo suyo es una parte fundamental. Pero hay que mirar con luces largas, decía el cardenal amigo. Miremos con luces largas. ¿Vale? No hay que obsesionarse con las partes, con lo particular.
Como no vayamos más allá, nos encontraremos con un fracaso. Ahora, hay que trabajar en lo pequeño. Desde lo pequeño a lo concreto se pueden transformar las cosas. Esto no significa que lo pequeño no tenga sentido, sino que el todo es más importante que la parte. Y el Papa utiliza aquí la terminología del poliedro. Es decir, hay una serie de parcialidades que conservan su originalidad, pero que juntas forman un todo. La parte no se puede comer al todo, por simplificar, ¿vale? No quiero entretenerme más, pero voy a ir avanzando, porque me quedan 5 minutos. 4 ideas importantes. Fraternidad humana y amistad social. Sin eso no hay futuro. Segundo, nuestro sistema económico es un sistema económico muy tocado. Ahora ya veis que en los telediarios todos los días nos sale un señor que no sé si irá a la peluquería todas las semanas, pero que todas las semanas nos da varios sustos. Y ya no sabemos si subimos o bajamos, ¿vale? Eso es puro marketing todo, ¿eh? El tema de la ecología integral. Voy a ir muy rápido porque quiero ajustarme al tiempo. Oiga, a quien primero hay que conservar es al hombre, pero la creación también. Hay que tener un equilibrio. ¿Eh? Y la creación también es sagrada, ¿eh? O sea, no está el dedo de Dios diciendo que es semejante a Él, pero también es sagrado. Y además es donde tenemos que vivir. El tema de la demografía, la movilidad humana y la interculturalidad. A ver, sin niños no hay futuro, pero sin inmigrantes tampoco. ¿No? Así de duro y de claro. ¿Cómo organicemos socialmente eso? Pues no lo sé. Pero los movimientos de población están ahí, están en el mundo, las corrientes se ven clarísimas, en grosso además. Pero bueno, vosotros vivís en una tierra donde se necesitan trabajadores para muchas cosas. Pues ahí hay que decir, ¿qué hay que hacer? Pues en la medida de lo posible integrarlos, ayudarlos, construir una estructura social que les permita integrarse. Otra cosa es que a unos les costará más que a otros y que habrá mucho que pulir, pero para eso estamos nosotros, para morir por eso, ¿vale? Y la interculturalidad. Oye, ¿qué órgano mundial es más intercultural que el Consejo de Cardenales del Papa? Que tiene de todos los colores y de todos los sitios. Pues, bajo la acción del Espíritu Santo, la variedad y las diferencias entre las personas se vuelve armónica. Parece imposible, pero el Espíritu habla. ¿O no creemos en el Espíritu Santo? Y ya lo último. A ver, el, el pasado 28 porque no quería dejarlo porque es muy actual, parece importante. He ido muy rápido sobre los temas fuertes, pero lo tenéis todo eso en los documentos y podéis tirar de ahí, están los textos, está todo. Antigua et Nova. ¿Alguien le suena eso? Antigua et Nova. Bueno, pues sabéis que Antigua et Nova es la nota, lo de nota lo pongo entrecomillado, además por lo singular, porque es una nota de un dicasterio, no, de 2 dicasterios, además con la aprobación de la Santa Sede, del Santo Padre, perdón, del dicasterio de Doctrina Social de la Iglesia, conjuntamente con el dicasterio de la Educación y de la Cultura. Han aprobado un documento que es muy de lo mejor escrito en los últimos años por la Santa Sede. Un documento sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, para que no esté muy puesto, es que las máquinas piensan según una serie de criterios, algoritmos y demás. Y que el problema está en que las máquinas piensen con todo su desarrollo por sí mismas, sin la acción del hombre. Esto no me voy a entretener mucho en la tipología de inteligencia artificial, pero sí voy a ser como... A ver, la inteligencia artificial tiene retos económicos, sociales, éticos y espirituales. Y ojo, la inteligencia artificial ya está aquí. O sea, esto no es que ya veremos, ciencia, no, no, no. Nosotros todos los días trabajamos con inteligencia artificial. Ahora mismo a los coches le decimos, hola, menganita, ¿cómo no sé qué? Pues dentro de poco le vamos a preguntar de todo. Y ya en casa tenemos para hacer los trabajos, los médicos consultan, los otros no sé qué, la hacienda pública. Es decir, esto no ha hecho más que empezar, pero esto es una eclosión de un nivel tal. Incluso me dicen
que hay curas que la homilía del domingo la construyen con la inteligencia artificial. O sea, no sé si eso yo creo que será una broma. Pero bueno, a lo que iba. Sombras, amenazas para la paz, tema de la verdad, la democracia, la dignidad de la persona humana, cuando no se usan criterios morales. Claro, las máquinas tienen algoritmos, y los algoritmos no manejan esos criterios, vamos de culo. ¿Vale? Luz, la Santa Sede, os digo que es uno de los principales, ahí han estado lúcidos y rápidos, actores mundiales, del decir, oye, que este tema no puede ir solo con el mercado. Luces, pues oye, es una obra creada por la inteligencia humana, la hemos creado nosotros, ¿vale? Y que tiene multitud de posibilidades al servicio de la persona y del bien común. Pues como la energía nuclear, más o menos. Las cosas dependen de cómo... Errores. Confundir la inteligencia artificial con la inteligencia humana. Allí hay un camino todavía por recorrer, ¿eh? Y yo no soy optimista. Os digo que con lo que yo conozco del tema, no soy optimista. No le tengo miedo, pero no soy optimista. El riesgo es de agravar situaciones de discriminación, pues os lo puedo ya asegurar, se va a agravar. De pobreza, de brecha digital, por supuesto, de desigualdad social, por supuesto. Como no le pongamos un corrector, lo va a tener. Porque si ¿cómo te llamas? Antonia. Antonia. Si tú, Antonia, que no, Dios no lo quiera. Bueno, yo soy Enrique. A lo mejor voy a poner ejemplo yo. Sí. Yo necesito un riñón. Y la evaluación de si me dan o no el riñón lo va a hacer una inteligencia artificial con unos secos determinados, pues se va claro que a mí, ya por la edad que tengo, no me va a dar el riñón. Me explico, aunque yo pueda hacer o no en beneficioso, se lo dan a uno, que a lo mejor a una, que, ¿vale? Pues de esto ya hay historias y problemas, se sacan un caso real, o sea que por el sesgo, a lo mejor puede ser en raza, miles de cosas. Bueno, retos y oportunidades. Bueno, pues mirad, yo veo que hay posibilidades de cambio importantes a nivel laboral, a nivel social, en educación, economía, trabajo, salud, relaciones. Y aquí hay muchas cosas buenas, pero también algunas malas, ¿eh? Hay muchas amenazas. Por ejemplo, se está generando un aislamiento perjudicial. Sabéis que una pandemia muy gorda que tenemos ya, aquí menos, pero en muchos sitios sí, que es la soledad de la gente. Mucha gente que vive sola, no ya mayores, sino joven, que tiene sus relaciones, su vida. Imaginaos los corazones cómo serán. Serán corazones absolutamente rotos, difíciles después. ¿Y cómo compones tú una sociedad con corazones rotos? Pues imaginaros, ¿no? Hay varios temas que son, por ejemplo, el impacto en el ámbito financiero y económico. Eso va a ser muy duro. La cuestión de la sanidad. Pues ya hacemos muchas cosas con inteligencia artificial, pero eso va a provocar pues incluso que haya una medicina para ricos y para pobres, con tecnologías o sin tecnología. Estoy simplificando, pero creo que me estáis entendiendo, ¿vale? Y el tema de las redes sociales y todo el mundo digital, ahí yo echo en falta que los cristianos seamos más cristianos. Es decir, nosotros también insultamos, vamos, yo no, ¿eh? Ya os puedo decir que yo no, vamos, no soy consciente, pero hay mucha gente que pierde la cabeza por las redes sociales. Y todo el tema de la vulneración de la privacidad. Y creo que ahí me estáis entendiendo muchas cosas. El gran hermano lo sabe todo de nosotros. ¿Vale? Y creo que me estáis entendiendo. Para bien y para mal. Por tanto, la inteligencia artificial solo debe utilizarse como herramienta complementaria de la inteligencia humana y no sustituir su riqueza. Esta es la clave. ¿Lo conseguiremos? Pues no lo sé. Dentro de 50 años nos vemos otra vez y os voy contando. ¿Vale? A ver, para terminar, yo quiero dejaros una idea de fondo importante. La doctrina social de la Iglesia es una riqueza y una fuerza moral que no podemos no ofrecerla a nuestra sociedad. Tenemos la obligación a nuestra sociedad como colectivo, como hijos de la Iglesia y de Dios, y cada uno personalmente.
Dice, bueno, y ahora que tengo que hacer cursos de doctrina social de la Iglesia, ¿cómo me entero de esto? ¿Cómo me entera? Oiga, ya somos mayorcitos, ya sabemos que nos llama, hay que formarse, sí. ¿Hay mucha gente formada en doctrina social de la Iglesia? No. ¿Escucháis muchas veces en las homilías hablar de la doctrina social de la Iglesia? No. Nunca. ¿Habéis escuchado alguna vez hablar de algunos aspectos de estos económicos? Pues sí, bueno, pues es un poco doctrina social de la Iglesia. Vamos a salvar a los de las homilías. Pero es que tampoco lo hacemos nosotros, los católicos normales y corrientes, que estamos en nuestras cosas. Es decir, tenemos que darnos cuenta que la dimensión, y lo último que voy a decir, social del Evangelio, se tiene que encarnar en nuestra vida, porque es la única forma que tenemos en muchos casos de llegar a los demás y de anunciarles que Cristo ha muerto, ha nacido, ha muerto, se ha encarnado, ha muerto y ha resucitado por Él, concretamente. A mucha gente le da igual eso, que tú lo digas, pero el Espíritu, que lo he dicho varias veces durante la charla, no, o sea, el Señor no es como nosotros, que unas veces tenemos ganas, otras veces no. Dios está siempre volcándose en nosotros. A nada que nosotros nos abramos un poquito, el Señor se da 100 por 1. Bueno, pues muchas gracias. Ahora yo no sé si había un debate o Sí, había, sí. ¿vale? Preguntas que te hacemos. Muchas gracias, Enrique, por tu intervención. Ahora tenemos gente preparada para participar y preguntar, aclarar. Así que ahora los que estáis en casa, como siempre, podéis levantar la mano cuanto os apetezca y los presentes en la sala, pues también. ¿Eh? Así que, ¿quién se atreve? Perdonad que he ido rápido y un poco en la superficie, pero bueno, tenéis ahí todos los documentos, todas las cosas. ¿Eh? Sí, la verdad es que el guión es de una riqueza estupenda. Para el que quiera dedicarse a leer doctrina, no faltan enlaces, ¿eh? No está nada mal. Bueno, pues mientras el público calienta, yo sí te voy a lanzar un par de preguntas, Enrique. Venga. A mí lo que más me ha llamado la atención de tu intervención ha sido las varias veces en las que has utilizado la palabra ideología. Has hablado de la ideologización de nuestra fe. Y yo desde pequeño tengo asociada la palabra ideología precisamente a la configuración o la comprensión de una determinada configuración de la vida social. Sí, la ideología marxista, la ideología capitalista, la ideología tal o la ideología cual. Entonces, como lo has dicho con mucho énfasis, yo te preguntaría, ¿cómo podemos nosotros saber que estamos ideologizando nuestra fe? Incluso tú has hecho una expresión, es decir, yo hago examen de conciencia para ver si yo estoy clericalizado, ¿no? Que no deja de ser también una ideología de la manera de ser católico. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer un examen de conciencia y saber si la fe que estamos viviendo, en la que le estamos poniendo fuerza, que nos trae días como hoy aquí, es realmente la fe católica o es nuestra ideologizada manera de entender la fe católica? A ver, eso depende de la historia personal de cada uno, del carácter de cada uno. Pero hay algo que es como si pusiéramos una marca cuando se nos hace una analítica, que lo marca. ¿Cuánto separa estamos del Evangelio? Dices tú, bueno, el Evangelio es muy amplio, tiene mucha. Pero de las cosas esenciales, el amor al prójimo, pensar en las parábolas. Las parábolas del Señor marcan un poco. Eso para mí es una manera de ver. Ahora, cuando yo digo ideología, es ideología polarizada y excluyente. Sí, claro, por nosotros tenemos un colorín de posicionamiento y uno, según nuestra historia personal, estamos más en una zona o en otra. Pero cuando yo hablo de ideologización de la fe, es que la fe se utiliza como una herramienta excluyente de los demás, de lo que los demás piensan, de cómo los demás dicen, ¿verdad? Y yo estoy en la verdad, y tú no. ¿Cómo no ideologizarnos? Pues yo creo que para mí, como yo lo aplico, es irme a la raíz del Evangelio, a la bienaventuranza, ¿vale? Y para mí, al mensaje esencial del Evangelio. Está en Juan. Dios es amor. Y todo lo que no vaya con eso, Dios es amor, yo soy hecho para vivir de Él, por lo tanto, si de mi vida, de mi ideología, lo que se plantea es una exclusión de los demás radicalizada y de su planteamiento
porque yo me creo en la verdad, porque yo me creo no sé qué, porque yo, malo. Si no pasamos un poco del yo al nosotros, mal asunto. A ver, eso lo estoy explicando muy, muy levemente, pero esto es más profundo, porque claro, lo que tú puedes entender por ideologización de la fe, es muy distinto de lo que a lo mejor tú entiendes ideología de la fe, tener unos principios claros, lo has dicho ahí, una comprensión, un pensamiento, una realidad. Oye, eso no es ideologizar la fe. La fe se ideologiza cuando la coges, la envuelve y la utilizas como un instrumento para enfrentarte con otros. No sé si me Sí, explico. de hecho, en tu intervención, Enrique, también ha habido un momento cuando has hablado del diálogo y has dicho, pero el diálogo no es cualquier cosa. El diálogo implica ponerme a hablar con el otro, pero, y creo que has usado esta expresión, teniendo clara Era mi mi identidad. identidad, claro. Entonces, claro, Tú no puedes dialogar con alguien si tú no sabes quién eres tú. pero es que a mí me da la sensación de que ahora mismo no tenemos muy claro qué significa ser católico. Mucha gente no tiene muy claro qué significa ser católico, porque dentro de la serie de elementos esenciales, tú has hecho referencia al Evangelio, pero los protestantes también harían referencia al Evangelio. Y son hermanos en Cristo. Claro, si yo me pongo a dialogar con un protestante, por ejemplo, en el diálogo ecuménico, como hace nuestra iglesia, ¿en qué, en qué nos diferenciamos el otro y yo? O sea, es decir, ¿cuál Pues es la yo, identidad mía? yo creo que ahí está muy claro que hay una raíz común que es el Evangelio y es Cristo, y luego hay una doctrina mm, trabajada por los hombres y que tienen una concreción normativa distinta y que no separa. De hecho, hablamos de los hermanos separados. Pero la raíz de fondo es la misma. ¿Qué ocurre? Que mucha gente piensa a nivel del tema ideológico, politización y partido. Vamos a ir, ¿vale? Y entonces se quiere coger la, la idea del partido, y puse el ejemplo del fascismo, por poner el ejemplo para no irnos ahora, y se sustituye a Dios por la ideología. Hay el peligro de que nosotros sustituyamos a al Dios del Evangelio, por una ideologización de la fe, que la lanzamos como un boomerang contra el otro. La fe, cuando tú la lanzas contra otro, tiene un camino muy corto y muchas de las veces suele volver en contra de uno. Suele volver como un boomerang. Este tema de la ideologización de la fe es un tema complejo, pero que va muy unido a la polarización, a los populismos y a una visión de iglesia que solo nos salvamos nosotros, no nosotros que estamos aquí, sino los que piensan de una manera solo y exclusiva, y suelen excluir al resto. Es un poco, y me da igual que sea muy de un lado o muy del otro. No sé si me estoy explicando o no, pero nosotros tenemos que huir, como yo lo vivo así, yo estoy transmitiendo mi visión y mi vida, eh, desde el acoger a todos, hablar con todos, desde una identidad formada, fuerte. Y que el Señor al final nos pide, como el buen samaritano, ponernos al servicio del que caiga, del que esté caído. Ese es el signo del cristiano. Ese es el signo del cristiano. Yo cada vez lo veo más claro. Mirad, cuando hemos hablado de las cooperativas, hemos hablado de, yo no he querido decir, pero pensad, muchas veces eh, nosotros vivimos una vida, cada uno con sus circunstancias, muy cómoda, cada uno con sus circunstancias, ¿vale? Su nivel social, como veis. En esos momentos había mucha miseria, mucha vida muy dura. O cuando estaba aquí don Manuel González de Arcipreste, ¿cómo estaría Huelva? Pensad, pues con corrales de vecinos, con gente pasando muy mal, sin sanidad, sin no sé cuánto, Vale. Claro, en ese momento, ante esas necesidades, yo fui el otro día a una mesa redonda de la vida de santos, porque todos los santos de la época de Sevilla, de ese momento, salieron a los caminos a ayudar a todo el mundo como podían, porque pero es que es el amor de Dios el que les movía eso. Y las grandes cooperativas, pensar en Mondragón, en el País Vasco, de viviendas, salen del celo cambiar las cosas, las universidades,
Todo esto, las mismas congregaciones religiosas, es la acción del Espíritu en cada uno que se transforma. Pues eso, hoy día tenemos que también dar un paso. Yo lo he dicho al principio, la doctrina social de la Iglesia se tiene que hacer acto, se tiene que concretar, y la tenemos que concretar nosotros. En Huelva, yo me voy esta tarde, aquí os quedáis vosotros. Y lo que no hagáis vosotros, ¿quién lo va a hacer? Lo que pasa, Enrique, es que eso, vamos, cuando alguien quiere intervenir, que lo diga, ¿eh? Pero yo veo que es más fácil, evidentemente, ¿no? Es más sencillo plantearlo que después vivirlo en el día a día, por ejemplo. La dinámica política en la que estamos, ¿no? Ahora que se va a abrir la vía de la reflexión en la presencia en la vida pública. Una de las maneras en las que los católicos estamos presentes en la vida pública, una de ellas es la vida política. Y la vida política ni siquiera limitándola a las cámaras, a los parlamentos autonómicos, a los ayuntamientos, no, no, a la vida política incluso en espacios más pequeños, más discretos, como las universidades en las que tú y yo estamos y que tienen una dimensión política muy fuerte, ¿no? Ahí hay que tomar medidas, hay que votar cosas. Se propone una medida concreta para modificar un modo de funcionamiento de algo y hay que votar a favor o en contra. Y a veces el que vota a favor y el que vota en contra son católicos. Y los dos están intentando hacer como decías tú muchas veces, la dimensión social del Evangelio, ¿no? Están intentando aterrizar y sin embargo la medida les parece a los dos diferente. Podemos tener un político católico en el PP, otro en Vox, otro en el PSOE, otro en Podemos. El Evangelio se tiene que concretar en la persona puede tener unos planteamientos distintos. Pero ojo, al final, el camino puede ser cualquiera, pero al final es trabajar por el bien común. Claro, esto no es solo blanco o negro. Aquí hay una diversidad de grises muy importante. ¿En qué momento estamos ahora mismo a nivel de lo que tú hablabas de pensamiento político? En un momento difícil, donde lo que se busca es el enfrentamiento puro y duro. Hemos pasado de una transición española modelo, con un consenso, con un planteamiento, con no sé qué, y ahora donde se nos quiere llevar, y no hablo a nivel político, hablo a nivel de visión global de lo que es el Estado español, es a buenos y malos. Unos son los malos y otros son los buenos. No vamos a decir quién son los malos o los buenos, pero unos son los malos y los buenos. Unos tendrán parte de razón y otros también. Pero la realidad es que lo que se está provocando, y generalmente provocado por el que tiene el poder más fuerte, es un problema de rompimiento de la convivencia social. Cuando la convivencia social se rompe, ojo, que luego pasan más cosas feas. Y una cosa que quiero decir clara, por si alguien no lo tiene, que no hay un partido católico, que los católicos podemos estar en todos los partidos, que cada uno tiene que actuar votar y actuar según su conciencia, y que evidentemente hay muchos partidos que están muy alejados del Evangelio por un lado y por el otro. ¿Vale? Ahora, ¿este tema es fácil? No. Por eso vamos a trabajar en los próximos 2 años en el apostolado seglar en el tema de la presencia pública. Ahora, ¿hay vida pública, hay presencia pública más allá de la política? Sí. ¿Es posible que la presencia pública sea capaz de regenerar la política? Sí. ¿De dónde salen los políticos? De nuestra sociedad. ¿Quiénes están al lado? ¿Quiénes? O sea, cuando uno entra en política, yo que he acompañado a algunos políticos de distintos tipos, están muy solos. Solos ellos, solos en el partido y solos con el sistema político que hemos dotado. Que hay cosas que no se pueden votar fuera del partido porque tenías que ir. Claro, pero si te vas ya, queda mucho menos. Mirad, la presencia activa de católicos en partidos políticos, en puestos de gobierno, y no hablo de gobierno no hablo del gobierno del PSOE de Estado, sino de cualquier partido, es bajísima. Católicos practicantes que sean políticos de primera línea, poquísimos. Esto significa que nosotros los católicos, y hay muchos, que no somos tampoco, ni en Huelva, ni en Sevilla, ni en muchos sitios, incluso donde están mal, porque hay una raíz social. Hay poca gente que sea capaz de dar el paso. Y muchas veces lo dan la gente que es la menos adecuada. ¿Por qué? Porque la vida, la política
en general es compleja. La política, todos queremos ser, ¿verdad? De aquí, ¿cuántos queremos ser presidente de la comunidad de vecinos? Ninguno, ¿verdad? Os queréis y todo. Pero ¿quién quiere participar en la política universitaria? Pues tú lo has hecho y estás deseando salirte del tal. El otro, ¿por qué? Porque eso es más trabajo, más, bueno, pues ahí es donde hay que estar. Ahora, tú tienes que ver lo anterior, y ya soy delegado apostolado seglar, tengo no sé cuánto, yo ya tengo mi cupo cubierto, o no, depende de lo que el Señor te pida. Pero desde luego, en la vida política hay que estar, en la presencia pública hay que estar. No he querido entrar en eso porque si no. Pero es fundamental que no nos ideologicemos. No sé si ha quedado claro cuando he querido decir lo de ideologizar, pero es importante, tanto hacia un lado como hacia otro. Y no absoluticemos la fe, porque la fe no está unida a ninguna opción política. Y además, os digo, las ilumina. No solo no está unida, sino que además pues está por encima de ella bastante, bueno, absolutamente, y además las ilumina y le muestra cuáles son sus sombras y cuáles son sus puntos de fuerza. Creo que Adelante. sería más fácil formar un partido político católico practicante y al fin ya todos juntos luchamos. No, en Italia no funciona. La democracia cristiana fue un fracaso total. Total, total. A ver, mirad, ¿de cuántas tribus somos los que estamos aquí? De la iglesia. Pues parecido en un partido. Entonces, a ver, yo lo que veo, oye, si hay alguien que tiene la visión y dice, venga, pero no será el partido de los católicos, será un partido que es de ideología, que el Evangelio está en su programa y tal, tal, tal. Después habrá un montón de matices. Bien, yo no tengo ningún problema, pero no es el partido de los católicos, ¿vale? Es una democracia cristiana, pues no sé, porque luego el problema es, todos aquí estamos me voy a meter en faena, todos estamos aquí en contra del aborto, ¿verdad? ¿O hay alguno a favor? No, nadie, ¿verdad? Nadie. Bueno, pues a ver quién cambia la ley y la quita. Pero no todos católicos. ¿Eh? Hay muchos católicos que están a favor del aborto. Bueno, yo lo que creo que esas personas que son católicas y están a favor del aborto, se me ha cambiado, ¿eh? ¿Habéis visto Ay. el tono de voz? Tienen que repensar muy bien, que hay que valorar bien, lo que es lo que yo voy a decir ahora. Repensar muy bien dónde está el fundamento de su fe. Porque nosotros estamos ante el Dios de la vida. Y ante el Dios de la vida, nosotros, igual que la eutanasia o otras cosas de este tipo, nosotros, ahora, como decía el Papa, ¿quién soy yo para poner y señalar al que ha abortado o al que ha hecho otra cosa? Ahora, nosotros tenemos que tener muy claro que estamos en contra del aborto y todo aquel, el aborto, la eutanasia, todo aquel que interviene en el proceso de la vida y que el que lo hace, el Papa utiliza una palabra muy fuerte hace poco, pues contribuye a la vida de una persona. Y sabéis que eso en el derecho penal tiene un nombre, que no lo voy a utilizar yo aquí. Pero esa es una realidad. Y esas personas muchas veces les falta formación, o a lo mejor lo han vivido, o a lo mejor no son hipócritas, porque podríamos hablar de mucha gente que dice una cosa y hace otra. ¿Vale? O a lo mejor son personas que no están a favor del aborto, pero tampoco están a favor de que la mujer que aborte o el médico que ayuda a abortar vaya a la cárcel. Bueno, pero yo creo que ninguno de los que estamos aquí estaría, Escúcheme, pero es que es diferente. Ninguno de los que estamos aquí deseamos nada malo para nadie, ¿verdad? Saber que este señor ha hecho un aborto y que vaya a la cárcel. O sea, es que yo no quiero que vaya a la cárcel. Yo lo que quiero es que no lo Yo haga. quiero que vaya a la cárcel. De uno en uno. Pero fijaros, a veces tardamos en llegar al meollo donde nos echamos a pelear, que es donde necesitamos la formación, porque cuando llegamos a este punto es cuando las costuras empiezan a tensarse. Entonces, claro, aquí se está planteando algo que yo tenía apuntado aquí desde el minuto 2 de la intervención de Enrique, que es cómo combinamos las exigencias de la fe con las exigencias del régimen político en el que estamos viviendo hoy
que es el régimen democrático. Y el régimen democrático implica una pluralidad de esquemas de valores, una pluralidad axiológica que le llaman los que estudian estas cosas. Es decir, que o aquí somos todos católicos, porque el que no lo sea se ha metido aquí en una experiencia fuerte, pero yo conozco a todos, no, sí, somos todos católicos. Entonces, claro, entre nosotros hay una pluralidad de valores, pero más leve que la que hay si aquí ahora nos reuniéramos con todo el barrio, ¿no? Y claro, lo que por un lado afirmamos, es decir, que la Iglesia no tiene un modelo político determinado y ese es el modelo de la Iglesia, llámese como se llame, sino que la Iglesia, es decir, lo que dice es que podemos ser católicos en cualquier régimen político y que por lo tanto estamos llamados a impregnar de evangelio la realidad histórica en cualquier régimen político. Eso en este momento concreto en nuestro país implica respetar el proceso democrático y participar de él. Pero claro, resulta que ese proceso democrático lo que dice es que nuestros valores son los de una parte, pero hay otros. Entonces, hasta qué punto estamos llamados a transformar o a transponer nuestros valores en el orden jurídico? Y eso aquí teniendo un profesor de derecho, pues claro. Pues hay que votar a aquello que entendemos que tiene que votar. En democracia no hay otra fórmula. Tampoco hay tanta historia, porque hay católicos con una prepotencia de sabiduría total, que son los más católicos del mundo, y no se desvían ni una rayita. Y a mí esa gente me da miedo. Entiéndeme. O sea, yo he seguido a algunos. Eso no te lo he entendido. Acabaron diciéndole que deseaban que el Papa se reuniera con Dios lo antes posible. Entiéndeme. Porque tienen las cosas tan claras, tan claras, tan claras, que todo el que mueve un milímetro de su idea está fuera. Bueno, ahí perdona que te diga, eso es un ejemplo claro de la ideologización de la fe, para que lo entendamos claramente, porque además nadie en su sano juicio le desea ningún mal a otro. Nadie, cuando tú lo deseas es por algo que no va bien en ti. No sé si me estoy explicando, algo no va bien en ti. Y más si cuando a quien se lo deseas, El Papa. ¿me entiendes? Es el Papa. Es que nosotros, es que es Pedro. Es que es Pedro. Pero escúchame, tienen las cosas tan claras que ni el Papa, ni Francisco, ni nadie. Escúchame, todo el que se mueva. Pero eso lo hay, El Papa eso lo hay para- siempre, eso lo hay en todos los momentos. Y Ahora también lo hay, Francisco, y también lo hay de sí, otros sectores. y lo había con Juan Pablo II, y lo había con Pablo VI, y lo había con Juan XXIII, y lo había con Pío XII. Con Pablo II había el otro contrario. Claro, o sea, que gente ideologizada hay siempre. Es tan claro, tan claro, tan claro que eso. Pero esta discusión que teníamos entre alguien está a favor del aborto, que ha preguntado al ponente, Yo ¿no? he querido concretar. Claro, y nadie va a salir aquí diciendo que sí. Ahora, la cuestión es cómo transponemos nosotros esa idea que tenemos clara en nuestro orden jurídico. Es decir, y Enrique ha sido muy claro, la ley de supuestos de Felipe González del año 85, si no recuerdo mal, llega el gobierno Aznar y no la modifica. Se queda como estaba. Y esa ley es modificada por el gobierno Zapatero, si no me equivoco, en el año 2010, puede ser, en el 2010, en el segundo mandato de Antes de Zapatero. la visita de... Pero es que llega después el gobierno Rajoy, que es de signo político contrario, y no la toca. Y le cuesta al ministro Gallardón una dimisión, una propuesta de reforma profunda de la ley del aborto. Y ahora estamos con una pequeña modificación que hizo el gobierno Rajoy, que después ha vuelto a ser modificada por Pedro Sánchez, y estamos como estábamos. Y luego hay otro ¿Y ahora tema qué hacemos? que este es muy importante, pero todo el tema del tema de género ya sabes cómo es. O sea, eso ya es una locura. O sea, el tema de género, la Iglesia ha sacado sus documentos, yo no voy a entrar, pero los tenéis ahí, los podéis leer. Ya, es que una cosa es una cosa y otra cosa muy distinta es otra cosa. ¿Vale? Y no quiero bajar a detalle porque yo soy un experto y no quiero meter la pata. Pero en el tema de género, de todo eso, en el aceptar a todos, por supuesto, a todos los que tengan todas sus situaciones y realidades. Pero ojo, otra cosa es incentivar, promover, etcétera, algo que, lo voy a decir un poco así, que no tiene, decir, que no tiene un orden racional en muchos casos y que lleva una deriva muy compleja.
Lo que pasa, Enrique, es que a mí en tu intervención y en el guión me surge una pregunta. Si nosotros ahora repasamos, mira, pones aquí las encíclicas en las etapas de la doctrina social de la Iglesia, y salen una serie de documentos, pero por ejemplo, la Dignitas Infinita de 2024, que apunta precisamente a estos temas polémicos, parece como que eso no es doctrina social de la No, Iglesia, es doctrina social, sí. pero aquí no está. Porque no lo he metido, porque es de 2024 y esto estaría ya cocido de antes. Y lo digo, no, Sí, sí, pero evidentemente no es. sí, pero Lo sí, que sí. yo percibo en muchos católicos que cuando hablan de doctrina social de la Iglesia están hablando del mercado, de la ideología, o sea, de la ecología, de estos aspectos generales, No. pero cuando hablamos de aborto, eutanasia, género, tal, entonces estamos hablando de moral, No. y la moral es como que no es tan interesante. Es como más interna. Es como que eso no es para todo el mundo. No. Y entonces tú dices, bueno, ¿aquí qué está pasando? No, tienes toda la razón. Lo que pasa es que son temas muy delicados, ¿eh? Adelante, Manuel. Manuel Higuera es uno de los seminarios. Mira que he prometido cuando venía para acá, digo, no voy a hacer ninguna pregunta. No voy a hacer Hazla, yo estoy no voy a encantado. hacer, porque siempre hago yo, pero digo, se va a abrir el cielo, va a aparecer una epifanía, va a sonar la voz de Dios. Vamos. Le podía preguntar una cosa que no se le voy a preguntar, ¿no? Porque el tema del, que no es lo que le voy a preguntar, el tema del SIDA, el del SIDA. Pues vea la pregunta, Manuel, a la Sí, que vaya la ahí. pregunta. No, digo, porque es que a lo mejor va relacionado, va relacionado. Lo que tardamos muchas veces que a nosotros nos apoya el Espíritu Santo y cuando a mí me lo repiten tantas veces, es que está ahí A nosotros no, a la casi- Iglesia y al Papa. casi susurrado por el Espíritu para que yo la haga. Bueno, pero esa no es la pregunta. La pregunta es que como básicamente lo que ha dicho, que el vademecum de las doctrinas sociales de la Iglesia está en el Evangelio, es decir, que tenemos que seguir las palabras del Evangelio. No, ahí te estiras a agarrar algo que yo no he dicho. No, bueno, Yo no he pero dicho, la pregunta. pero yo no he dicho eso y no quiero que interprete. Yo no he dicho que la letra del Evangelio, sino el espíritu del Evangelio. Vale, pues el espíritu. Bueno, claro, es que si entramos en el espíritu hay cosas que Jesús la ha dicho de una manera y la otra la interpreto. Y hay una que son... Entonces, hombre, si nos vamos a Mateo 28, 16, nos vamos o a Marcos 16, cuando dice ir por todo el mundo, toda lengua, raza, nación, anunciar el evangelio. Porque aquí está la palabra fraternidad, acogida, apertura, diálogo. Voy a poner un ejemplo de los maometanos, no porque me caigan peor o mejor, porque son casi lo más opuestos y hasta nos persiguen en otros países y son con los cuales Francia están teniendo unos enfrentamientos y nosotros los vamos a tener dentro de poco también. A ellos no hay que... Jesús dijo a los maometanos no porque me caen bien, con ellos se toma café. Entonces, mi pregunta es, como lo has centrado tanto, es que el espíritu, el corazón, el vademecum es el evangelio, tenemos que escuchar las palabras del evangelio para anunciar el evangelio, porque eso anuncia el evangelio, no solo en que nos vean por la calle y digan, mira cómo se ama, porque también hay parejas de género LGD que mira cómo se aman, ¿eh? Es decir, esa es mi pregunta. Yo con toda confianza te voy a decir que yo acepto tu planteamiento, pero yo no he escuchado al Espíritu Santo, no me ha hablado. Yo he vivido en el proceso como hemos vivido en Sevilla, lo que he dicho y he manifestado. Segundo, con toda esta gente que tú has comentado, que son seres humanos bendecidos por el Señor y que yo, a pesar de todas las cosas y dificultades que puedan generar en muchos sitios, los considero hermanos, aunque en algún momento a lo mejor yo tenga algún problema con ellos o ellos me puedan causar algún problema, pero también nos muestran beneficios y son hijos de Dios. Para mí, todas estas realidades conflictivas están unidas a una dejación de funciones por parte de las autoridades que tienen que tomar las decisiones correspondientes. Más claro no sé si lo he podido decir. Y los guetos que hay en tantas ciudades, los tendremos, que también los hay aquí, de gente de Huelva. O no lo hay aquí de gente de Huelva oriunda, bautizada de aquí. ¿No lo hay? ¿Vale? Pues son realidades que hay que vivir. Pero yo os quiero dejar un mensaje. O sea, el mensaje es que no, y lo digo por convicción personal, no podemos vivir enfrentados con nuestros propios miedos. El Señor nos mandó un mensaje definitivo. Murió en la cruz y derramó su sangre. Y
aunque se dice en la misa por muchos, esos muchos tienen que ser muchos, muchos, muchos a lo largo de todos los siglos. Estamos hablando del principio, del presente y del final, ¿eh? Muchos. Son muchos. No, a lo mejor no todos, pero muchos, como se dice ahora en la misa. Pero la realidad es que nosotros como Iglesia no podemos estar enfrentados, y el que lo plantea así, a una realidad de conflicto. Los conflictos están para resolverlos, no para señalarlos con el dedo y decir que son absolutamente perjudiciales para nosotros. Tenemos que meternos en el conflicto y transformarlo. Y si en ello perdemos la vida, la perdemos, la entregamos y ganaremos la vida eterna. No sé si he respondido, pero lo que, y te lo digo con toda claridad, al final, cuando nosotros nos presentemos ante el Señor, ¿qué contará? Los cercanos que ya hayamos estado a la letra, por supuesto. Pero yo creo que también, si nuestro espíritu y nuestra vida, la que hacemos con nuestras manos, con nuestra boca, con nuestros gestos, están unidos al misterio salvífico del Señor. Si no, ¿para qué he venido yo hoy a Huelva? Que he tenido un día terrible. Por la tarde que hace. No, la tarde lo de menos. Pero pues yo he venido contento. ¿Por qué? Porque venía a hablar, a encontrarme con unos hermanos, a decirles lo poco que yo les puedo ayudar y, oye, a conocernos entre nosotros y a ir adelante. Porque al final, el camino lo hacemos o lo hacemos juntos o no hacemos camino. Lo que hacemos son, si no vamos juntos, al final lo que vamos a hacer es crear islas. Y las islas, normalmente, Robinson Crusoe tuvo que venir uno a sacarlo de allí. Si no, se queda allí y allí se queda. Y muchas personas vivimos normalmente, y yo me ha pasado en algunas épocas de vida, sujeto a nuestros miedos, a nuestras angustias, a nuestras islas. Y eso nos perjudica. Y desde luego, lo que tú has dicho de los guetos y de que la gente, yo os puedo decir una cosa y ya con esto termino. Yo he tenido trabajando en mi casa a un señor musulmán, árabe, marroquí, que cuando, lo digo aquí porque cuando cogí el móvil, todos tenemos prejuicios, ¿no creéis que...? Y le vi el teléfono y ponía allí un... Claro, yo en árabe no lo entiendo de momento. Todavía no. De momento no. Entonces digo, bueno, a ver qué dice aquí. Cogí la traducción, Señor misericordioso, cuida de mis padres, que no sé cuánto, no sé. Bueno, pues ese día digo, bueno, pues mira, este chaval no solo trabaja bien, sino que piensa en sus padres y tal. ¿Que luego pasan cosas? Bueno, pues pasarán. Que las circunstancias, que vas a los centros comerciales y ves una realidad distinta a la que tú has vivido hasta ahora, pues sí, pero los necesitamos. ¿Sabéis cuál es la tasa de reemplazo en España? La tasa de reemplazo en España está 1,4, es a nivel nacional, a nivel europeo, nacional 1, la nuestra es 1,2. O sea, no llegamos ni al doble de reemplazo. Significa que en unos años eso ya está muy trillado, ¿no? El invierno demográfico, etcétera. Pero es que la realidad es que la gente no es generosa. La gente no tiene hijos. ¿Tú cuántos tienes? 5. 5. Yo tengo 3. Otra gente no tiene ninguno. Juan Pregunta. José Jiménez te quiere hacer una pregunta. Mira. Buenas tardes. Pues yo en relación a su ponencia, a su intervención, me he quedado con ganas de escuchar con más detenimiento los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Porque estamos hablando realmente del laico como un discípulo con una misión. Y estos principios fundamentales yo creo que sí que da una unidad de acción, una espiritualidad de estar en el mundo, ¿no? De estar en el día a día, ¿no? El día a día del laico mayormente está de una parte importante del laicado en el trabajo, fundamentalmente, ¿no? Como aquí se ha dicho, ¿no? Entonces, la cuestión de la dignidad sagrada de la persona, de lo que estamos hablando, la dignidad de la persona. Yo recuerdo que el Papa Francisco hablaba que en sus confesiones, que cuando las hacía, lo primero que le preguntaba, pues, por ejemplo, a un empresario es si pagaba su calidad, ¿no? Sus impuestos, ¿no?
A veces estamos hablando de cuestiones muy del día a día que tenemos, ¿no? De las personas con las que trabajamos, los derechos de las personas. Aquí hemos hablado de los derechos de las personas inmigrantes, de las personas extranjeras, del bien común, de la solidaridad y subsidiariedad, la participación, participar en una comunidad de vecinos, participar en una cuestión como está hablado de cada uno en el puesto de trabajo. Y me hubiese gustado, porque creo que desde ahí se construye muchas cosas, ¿no? Como discípulo y como laico, ¿no? Después también la fuerza moral, ¿no? Esta fuerza moral del primado de la caridad también yo sé que da tiempo, a veces una hora, da tiempo para lo que da, pero estas cuestiones que he visto aquí que son muy interesantes, bueno, la podemos ver después a lo mejor en los textos que tiene, ¿no? Pero que ha hecho mención a algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, cuando aterricemos, ¿no? La pregunta que desafía, ¿por qué en las homilías no se habla más de la doctrina social de la Iglesia? Yo también me pregunto, ¿por qué los distintos grupos que tenemos no se habla más de la doctrina social de la Iglesia? Por ejemplo, ¿por qué en las hermandades no se habla más de la Iglesia? ¿Por qué en otros grupos que hay no se habla más de la doctrina social de la Iglesia? Que creo que es ¿por qué no nos revisamos y discernimos si estamos en ese proceso? ¿Y en qué punto nos encontramos de ese proceso? Yo creo que todo esto queda un poquito... esa pregunta es un poco la que... ¿Por qué no está más en la Iglesia la doctrina social de la Iglesia eh, introducida, por decirlo de alguna manera? Pues mira, te voy a contestar en dos partes. Primero, porque la dimensión social del Evangelio, porque se separa lo social, la dimensión social del Evangelio, de la realidad de la fe. Se separa. Esa es la raíz del problema. Segundo, tienes toda razón. O sea, toda razón. Yo aquí he intentado ser fiel a lo que me han pedido, desafíos de la doctrina social hoy. Sí. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Más importantes. He podido porque he tenido que ir corriendo a otras cosas. Pero los principios sociales, los principios de doctrina social de la Iglesia, los tenéis siempre con vosotros. Quiero decir, estos temas están en el compendio y en todo. A mí, de los que más me gustan, por supuesto, todo el tema de la dignidad de la persona humana, pues tú lo has explicado antes con el documento del Papa, último, por supuesto. Pero a mí, el principio que más me gusta de todos, muy vinculado al hoy, es el de la subsidiariedad. Sí, la subsidiariedad. Nosotros estamos muy engañados por el mercado, o sea, el mercado y por el mundo este globalizado que tenemos, este nuevo orden mundial en el que estamos metidos. Mirad, lo que puedo hacer yo, que no lo haga nadie por mí. Ni el Estado, ni nadie. El principio de subsidiariedad es una de las aportaciones más interesantes que han surgido en la Iglesia a lo largo de los tiempos. Yo he querido también poner, porque no se conoce tanto, estos 4 principios del Papa Francisco, que son, lo que pasa es que no son tan fáciles, ¿eh? Hay que leerlos bien para irlos entendiendo mejor. Para mí son la nueva forma de mirar todos los demás principios. Es decir, los demás principios son iluminados por estos 4 planteamientos. A lo mejor hay gente que no está de acuerdo con lo que yo digo, pero yo lo veo así. O por lo menos yo he ido entrando. Yo cuando surgió la frase esa, hay que estar más en los procesos que en ocupar espacios de poder, yo no lo entendía. Lo he tenido después que experimentar, ir dándole vueltas y ir traduciendo eso en mi vida cotidiana y en la realidad de la propia delegación, que ha cambiado la manera de trabajar la delegación. Yo sigo siendo el delegado, pero hay un equipo que trabaja de una manera orientada a eso. Entonces, tienes razón. Los principios, yo tengo aquí el texto, si quieres te lo paso, hay que tenerlos en cuenta. Pero yo quería entrar en la pregunta que tú me hiciste, es decir, ¿cuáles son los desafíos de la doctrina social hoy? Los desafíos son muy gordos. Y eso que tú decías de las homilías, de las parroquias, las hermandades, mirad, yo no soy nada de hermandades. Os voy a dejar otro mensaje, no soy nada de hermandades, pero Dios me ha dado la gracia de tener dos son mega capillitas. De tus 3 hijos. De mis 3. Entonces, el anterior arzobispo decía que, así en broma, decía, Enrique, que tus hijos te van a convertir a la verdadera religión, ¿no? Al tema cofrade.
la piedad popular, tenemos que entender, yo lo veo así, sigo siendo igual, no he cambiado, ¿no? Pero yo creo que es una gracia, hay un antes y un después. La piedad popular no solo vinculada con el mundo cofrade, sino con toda la realidad de la piedad popular. Hay un antes y un después. Es un lenguaje, una manera, es un signo, son muchas cosas. Y muchas veces, a través de la piedad popular, la doctrina social se hace carne. ¿Por qué no hablamos más de esto? Cuando yo he dicho de la familia, he dicho también de los grupos, he dicho de todo, ¿no? A ver, pues porque no tenemos formación. Es que no hay formación en doctrina social de la Iglesia. Yo no sé cuánto estudian los seminaristas de esto, pero me parece que muy poquito. Y nosotros en la Facultad de Teología, muy poquito. Y si tiráis de la hemeroteca de las bibliografías, no hay tanto. Y másteres hay 2 o 3, hay 18 másteres distintos de 18 millones de cosas. Pero esto, sí, ¿por qué? Porque esto es como muy concreto y se sale además de la materia teológico, eclesiológica, mariológica, cristológica, cuando está todo conectado además, ¿no? Pero bueno, entonces, yo que sí creo, pues que de alguna forma esta nueva etapa que tenemos por delante y los desafíos inmensos que tenemos, desafíos inmensos, toda la inteligencia artificial va a cambiar nuestra vida de una manera muy, muy importante. No hay que tenerle miedo, pero hay que ser consciente. Igual que el móvil ha cambiado nuestra vida, igual que muchas cosas, pero esto va a tener ya, o sea, esto ya tiene, pero lo va a tener. Y yo os diría a todos al final, mirad, confiemos en que nosotros tenemos que hacer nuestra obra. Es decir, yo tenía que venir hoy a Huelva, sí o sí, y tú tendrás que hacer después mañana otra cosa, y este señor lo ordenan de sacerdote y se irá a una parroquia, y el otro y no sé qué. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y en la iglesia, otra cosa que yo te cuenta que en Sevilla no sé cuántos movimientos tenéis aquí. Menos que Sevilla, seguro. Y tenemos, No vamos a andar números porque para qué. ahí tenemos muchos, ¿vale? Muchos muy diversos, muy parecidos a lo que hay aquí, ¿vale? Oye, es que tenemos todo el arco, ¿eh? Tenemos desde aquí, ¿me entendéis? Aquí, ¿vale? Pues os puedo decir que la mayoría participaron en el proceso del sínodo con cosas complejas. Y oye, y todo el mundo, sin ningún tipo de presión tal, entendió que lo que se tenía que poner en el papel era lo que se había llegado a... A mí la palabra consenso no me gusta. Lo que habían llegado pues a una visión de conjunto, ¿vale? Y los documentos salieron. Entonces, y sin votos en contra ninguno, ¿eh? ¿Vale? Eso también depende de la cintura que uno tenga y depende Claro. de muchas cosas, ¿no? Sin dejar a nadie fuera, nadie que no estuviera de acuerdo, pero entendió que una dinámica determinada, algunas cosas podían ir por aquí y otras por allí. Entonces yo os animo, primero, a que leáis, estudiéis, no tenéis más tiempo, yo lo sé, porque a mí tampoco me da mucho el tiempo, pero que de alguna manera os forméis algo mejor o más sobre doctrina social de la Iglesia. Segundo, que acojáis este proceso que más está muy interrelacionado con la doctrina social de la Iglesia, que es todos los temas del sínodo. Que no lo ideologicemos, que es muy fácil. Y que pidamos por el Papa. Yo pido hoy que al terminar, no sé si es costumbre o no, que recemos algo, pero si rezamos algo, que recemos todos juntos, cada uno de nuestras circunstancias, realidad, pensamiento, etcétera, por el Santo Padre, que es un señor de 80 y tantos años, que se lo merece, que está ahí, que podría estar en su casa, ¿verdad?, haciendo sus tareas. Y que al mismo tiempo que pedimos por él, pidamos por toda la Iglesia Universal, porque aquí estamos, donde más o dos se reúnen en su nombre, está el Señor en medio de nosotros y toda la realidad de la Iglesia peregrina, pero también la Iglesia que está en el cielo. Entonces, yo quería acabar con esta idea de fondo o tal. Que vayamos adelante, que el Señor está con nosotros, que no estamos solos y que no somos islas. Y que evidentemente cada uno desde nuestra posición, nuestra cultura, nuestra vida, nuestra realidad, nuestras circunstancias, desde nuestro yo, tenemos siempre que vivirlo en un nosotros, porque en el nosotros entonces, es donde Dios, uno y trino, habita. Y todo lo demás será muy importante, pero no es tan esencial como yo creo
que es tener a Dios posado en nuestra alma, a un Dios que vive en nosotros, que vive, que no es algo, aunque estemos tristes, aunque no lo veamos, pero Dios está con nosotros. Hombre, hay que tener el alma limpia y hay que procurar tener una relación buena con los demás, porque si no, Dios no está con nosotros. Entonces, agradeceros el tiempo que habéis dedicado y agradecerle a la delegación, al delegado, el esfuerzo, el acierto de don Santiago en nombrarlo y ustedes en darle calor, porque los delegados diocesanos estamos entre el obispo y el resto, ¿verdad? Y a veces también notamos un poquito que las cosas son complejas, pero el Espíritu Santo, que yo no lo veo nunca, no lo veo sobre mí ni nada, pero es el que nos sostiene, porque si no, ¿cómo vengo yo contento aquí a hablaros a vosotros desde Sevilla? Vengo encantado, pero quiero decir, podía estar ahora dando paseo con mi mujer por ahí, pero sin embargo, además lloviendo, Es que no le importa el agua, oye, lo ha dejado muy claro. bailando bajo la lluvia, bailando bajo la lluvia. Tiene un punto Jim Kelly, nuestro ponente, como ves. Pero canto peor. Bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Enrique. La verdad que ha sido un placer contar con tu presencia en hacer el esfuerzo de venir desde Sevilla. Muchas gracias. Ahora, gracias también a todos vosotros por la constancia con la que estáis tomando el curso. Yo pienso que la formación se parece un poco a nuestra lluvia. Hay que estar encerrado, hay que estar quieto, hay que estar pensando, leyendo, y eso después es fecundo. Llega un día en que sale el sol y todo lo que hemos estado escuchando da su fruto. Así que gracias a todos, también a los que estáis en casa, te desean buen viaje de vuelta desde Rafa Matos, ahí desde el internet, gracias. Y bueno, invitaros el lunes próximo, vamos a dar un salto temático. Hicimos una primera sesión en la que se nos invitó a entender que la vocación era la vocación desde la vocación a la vida. Después, la semana pasada nos hablaron de nuestra posibilidad y nuestra invitación a santificarnos en el mundo. Hoy Enrique nos ha invitado a ver ese mundo como un desafío en el que la doctrina social de la Iglesia nos da pautas para llevar a Cristo a ese mundo. Y la semana que viene empezamos a hablar durante 2 lunes de la Iglesia. Tendremos al sacerdote don Baldomero Rodríguez, toda una institución en nuestra diócesis, que nos va a hablar de la vocación a la participación eclesial de los laicos. Y la semana siguiente tendremos a Carmen Peña, que es una canonista muy reputada de la Universidad Comillas de Madrid, que vendrá a hablarnos de los ministerios laicales. Esa aplicación concreta en el derecho canónico de algunas de las cosas de las que se han hablado hoy. Así que bueno, gracias a todos y ahora le vamos a dar la palabra a Enrique para que haga esa oración final. Nosotros no tenemos costumbre, pero ya que el Espíritu te la ha suscitado, pues ánimo. Bueno, yo creo que todos los cristianos, cuando acabamos, yo por lo menos, cuando acabo una reunión, nos ponemos en manos del Señor, que es el que nos convoca, nos alienta, nos sostiene, nos da la vida, etcétera. Y además, oye, el Señor no le va a importar que nos pongamos en manos de su madre, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ponernos en manos de la Virgen de la Cinta, que es la patrona de la diócesis, ¿no? de Huelva, y le vamos a pedir pues que nos sostenga, que nos abra la mente, que nos lleve adelante, y le pedimos también que cuide de Pedro, del Papa, y que nos lo sostenga el tiempo que Dios quiera, y que saber que la Iglesia, que ella es madre de la Iglesia, su cabeza es Cristo. Sabiendo eso, podemos ir tranquilos en la barca. Aunque la barca sobre, nosotros tenemos que ir adelante sabiendo que la cabeza de la Iglesia es Cristo, y le pedimos a María, y si os parece, no sé si rezamos la salve o el Ave María, pues le pedimos a ella que nos acompañe en la barca, que podamos ir en la barca de nuestra vida siempre cogidos a su mano, porque nos sentiremos seguros con la Virgen de la Cinta. Pues si os parece, rezamos una salve y terminamos. Dios te salve, reina de la misericordia, vida de dulzura y esperanza. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora,
Vuelve a nosotros estos ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito bendito de tu vientre. Oh Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Y que siga lloviendo 2 meses más. Los haga. Hasta el domingo de Ramos. Hasta el domingo de Ramos. Solo hasta el domingo.